en donde estamos construyendo lo que somos, nuestra fe, en lo que creemos, y esto es: ¿cuál es tu fundamento? ¿Cuál sería nuestro fundamento como cristiano? Porque si bien hay mensajes que podemos escuchar, hay mensajes que podemos compartir, que no es precisamente un consejo que podamos encontrar en la iglesia primitiva, porque hay muchos años de diferencia, pero tiene que ser un mensaje que vaya acorde a lo que la iglesia ha enseñado durante 2000 años. La iglesia no empezó ayer, la iglesia no empezó conmigo, no empezó hace 15, 20, 30, 40 años. La iglesia tiene 2000 años de existir. Cristo vino a este mundo, enseñó una verdad absoluta, una verdad que fue revelada a este mundo y que ha cambiado la historia por completo. Entonces, cuando nosotros hablamos, debemos de conocer cuál es nuestro fundamento, cuál es ese inicio de lo que somos como cristianos, porque ese fundamento es lo que nos une. El problema central de esto es que hoy día en una iglesia se predican miles de temas que son diferentes. Y tenemos también una situación en la cual hay un sinfín de denominaciones diferentes. Todas se dicen ser cristianas, pero cada una de estas te enseña ideas diferentes de lo que es esencial para ser cristiano. Si todas estas ideas que te dicen son esenciales para el cristiano, ¿cómo puede haber tantas ideas diferentes? Eso suena contradictorio y la verdad es que lo es. Por eso es que quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuándo se enseñó esto? ¿Cuándo se enseñó lo que es esencial para el ser cristiano? Pero bueno, primero hablemos de lo que es un fundamento según el cristianismo. Me encanta que la Biblia muchas cosas las alegoriza con cosas tan cotidianas, precisamente para que no sea fácil de entender. Entonces, un fundamento lo podemos ver así, como una base puesta para construir. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 3:11, que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y es lo que te decía al inicio. Si hay tantas ideas rebuscadas en donde estás, hermano, debemos entender que pueden haber cosas secundarias, terciarias y demás, pero el fundamento es uno. La palabra de Dios, aquí vamos a parafrasear un poco esto, dice: porque nadie puede poner otra base en la cual tú vayas a construir tu vida que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y tú me podrías decir: ok, el fundamento es Jesucristo. Hermano, es más profundo que eso. Muchas veces, la mayor parte de los errores que cometemos a la hora de entender lo que es de Dios es nuestra forma de a veces reducir todo sin buscar el fondo. Es decir, claro, nuestro fundamento debe ser Jesucristo, nuestra roca debe ser Jesucristo, sí, pero ¿qué enseñó Jesucristo? ¿A qué nos referimos con eso? Eso es muy profundo. Es un proceso de vida que hay que entender. Y bueno, si en este espacio podemos poco a poco ir descubriendo y aprendiendo más de ello, adelante, gloria a Dios. Pero entendamos esto. En Efesios 2:20 lo podemos ver un poco más claro. Dice la palabra de Dios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuevamente vamos a parafrasear un poco esto. Edificaos, es decir, construye sobre la base de los apóstoles, la base que pusieron los apóstoles, la base que ya construyeron los apóstoles. Porque recuerda algo, aunque estamos leyendo Efesios 2:20, cuando nosotros ahorita lo estamos leyendo, pero cuando esto lo predica el apóstol, todavía no existía Efesios 2:20. Entonces, para ellos es un presente, pero para nosotros no es nada más el presente, es el pasado. Entonces, entiende, edificaos, construyamos sobre lo que los apóstoles ya han puesto. Apóstoles y profetas, personas usadas por Dios. Apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuevamente entendamos un poquito esto más allá. Todo lo que construyamos tiene que estar sobre la base de las enseñanzas de los apóstoles. El centro de nuestra construcción, de nuestra vida, tiene que ser Jesucristo mismo. Pero lo que sostiene toda nuestra construcción es lo que enseñaron los apóstoles. ¿Y por qué? Porque hablábamos de los apóstoles. ¿Por qué no lo que enseñó Jesús? Mira, la palabra de Dios, entendamos esto, tiene una gran promesa,
una promesa que fue para los apóstoles. Y cuando Jesús le estaba diciendo que iba a dejar al Consolador, dice también una promesa para ellos, que ese Consolador les recordará todo lo que Él les enseñó. Estamos hablando de la fundación de la iglesia, del inicio de todo. Los apóstoles, recuerda esto, tú el día de hoy no tienes a los apóstoles vivos, pero tienes las enseñanzas, la palabra de Dios, la Biblia. Pero recuerda esto, ellos no tenían Biblia. Ellos no tenían nada de la Biblia, del libro que hoy tenemos. Por lo tanto, ellos no tenían una base como tú y yo para estudiar esas enseñanzas. Pero es Dios usando su gracia de manera milagrosa que hace que los apóstoles recuerden todo lo que Jesús les enseñó. Y ellos fueron los encargados de compartir el evangelio, compartir la verdad revelada de Cristo. Las enseñanzas que Cristo vino a traer aquí para fundar su iglesia. Son ellos los que comienzan a enseñarlo. Por eso es el fundamento, es el inicio, la base con la que todo lo demás se construyó. Si hoy día tú y yo conocemos de Dios, fue porque Dios dio esa promesa a sus apóstoles, 11 que estaban en ese momento, y después se une Pablo para fundar su iglesia. Hermano, ese es el fundamento. Entonces, ¿a qué te quiero decir? Que la Biblia, la Biblia, en la Biblia, ¿qué encuentras? Cada uno de los escritos de los apóstoles. Ellos todavía no la tenían, pero hoy día tú sí tienes. Tienes todas y cada una de esas enseñanzas que los apóstoles escribieron, dieron y que son el fundamento de la iglesia. Pero, ¿en qué sentido lo mencionaban ellos? ¿Cuál es el contexto con lo que ellos estaban escribiendo? Es lo que a veces no tomamos en cuenta. Mira, el fundamento o vivir o estudiar el fundamento implica que no es cualquier enseñanza. Cuando hablamos del fundamento, estamos hablando de la base única, irreemplazable y común de toda la fe cristiana. Entonces quiero que veas el valor de entender esto. Es algo que podemos hablar mucho tiempo, pero vamos a ir poco a poco. Primero que entiendas que existe un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Y yo sé que pronto seguiremos hablando y profundizar en cada uno. Pero primero entender esto. El fundamento es algo único, irreemplazable y común en toda la fe cristiana. Sobre estas cosas, todo lo demás se tiene que edificar. Desde el primer siglo, la iglesia tiene dos términos especiales. Uno que es querigma, que este sería fundamento, es el anuncio esencial del evangelio, de la verdad de Dios, es el centro de todo y hablamos de algo que es indestructible, un fundamento que es también el que da la salvación. Y en segundo, el otro término es didaje, que esto sería la enseñanza moral, disciplinar, doctrinal, que se transmitía a la iglesia y que poco a poco se empezaba a desarrollar para hoy día lo que conocemos como iglesia. Apenas estaba iniciando, pero aquí es donde viene, pero importante. El didaje viene después del querigma. Primero es el centro, el fundamento, lo que salva el evangelio y después todo lo demás, enseñanzas morales, disciplinarias, doctrinales. Una frase que me encanta que es de un libro muy viejito. El querigma es el mensaje de salvación proclamado por los apóstoles, centrado en la persona de Jesús, su muerte y resurrección. Toda otra enseñada es subordinada a este anuncio. Esto lo dice Oscar Cullmann, un historiador y teólogo especialista en el cristianismo primitivo. En el libro se llama Early Christian Worship, muy buen libro, es muy cortito, son 123 páginas y te enseña un poco más de el querigma, de didaje, es decir, de esas enseñanzas y fundamento que se hablaba en la iglesia primitiva. Y aquí quiero pararme tantito para explicarte algo. Cuando yo me di cuenta que muchas de las cosas que yo enseñaba, como que no entendía bien, pero yo decía con una seguridad, esto lo dijeron los apóstoles, esto lo enseñaba la iglesia primitiva, esto es lo que decía Jesús. Pero un día simplemente me pregunté algo, ¿cómo lo sé? ¿Hay manera de que yo sepa? ¿Existe algún bosquejo de los primeros cristianos? ¿Existirán enseñanzas de los primeros cristianos? Algo con lo que yo pueda decir, oye, estoy interpretando la Biblia de forma adecuada, como ellos. Corroborar que lo que estoy diciendo sea verdad. Ahí fue cuando me di cuenta, sí hay mucha información. Demasiada información a nuestro alcance para comprender
cómo se desarrolló la iglesia primitiva y ahora sí poder afirmar esto que yo te estoy diciendo, lo sostenía la iglesia primitiva. Esto es un cambio en tu paradigma, hermano, en cómo ves la enseñanza.